¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. Uruguay concursará ante la Organización Mundial del Trabajo para obtener fondos y destinarlos al desarrollo del agro y el ecoturismo. Tendremos la información. El INAU aumentará el valor y la cantidad de asistencias a familias de acogida para reducir institucionalización de niños. Tendremos el informe. En Paysandú, Mario Díaz, el intendente, presentó un informe de su gestión 2015-2020. En Florida se recupera un camión recolector en talleres de la Intendencia. En Maldonado, la Intendencia y empresas de transporte acordaron el uso obligatorio de tapabocas dentro de las unidades. En Rivera se aprobaron nuevos proyectos y ampliaciones para la ciudad de Rivera y Vichadero. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, destacando que Uruguay concursará ante un organismo internacional para obtener fondos y destinarlos al desarrollo del agro y el ecoturismo. Bueno, simplemente contarles un poco el significado de esta visita y cómo se ha gestado. El señor secretario general de la Organización Mundial de Turismo nos visita su quinta vez aquí en el Uruguay, casi que está querenciado. Y en este caso viene acompañado del ministro de Turismo de Brasil. Previo a su visita al Uruguay estuvo en Brasil y precisamente se acercó, en este caso con él, a visitarnos, acompañados también del señor Menu Marque, que es un empresario argentino, a quien conocimos, tuvimos el gusto de conocerlo y hacernos amigos en mi paso por España, y que ha sido gestor también de este encuentro. Y en ese sentido, el señor Menu Marque trabaja muy cercano a la Organización Mundial de Turismo, es el CEO de Huacalúa, una startup vinculada a lo que es el turismo, el desarrollo turístico, y a su vez es el director general de Globalia, entre otros, estamos hablando de Europa. Así que realmente hoy les damos la bienvenida, realmente es reconfortante para nosotros, en tiempos precisamente de pandemia, cuando el mundo se está cerrando, recibir la visita ni más ni menos que de estas dos grandes personalidades de gobierno, en este caso de la Organización Mundial de Turismo y del ministro de Turismo de Brasil, en lo que para nosotros tiene un gran significado, que es precisamente el reconocimiento que nos han hecho en cuanto a la gestión de la pandemia y demás. Sabemos que es un flagelo que todos lo estamos padeciendo, pero realmente, como todos ustedes ya conocen, realmente podemos exhibir unos guarismos fantásticos. Así que bueno, en esta ocasión el presidente los recibió, pudieron departir durante un gran rato, y en ese sentido también pudimos oportunidad de hablar de la relación bilateral, en el cual obviamente, como es de conocimiento para todos ustedes, el turismo ocupa un lugar fundamental en cualquier agenda. Así que de mi parte es agradecerles la presencia a ellos, y obviamente además en presencia de mi amigo también Germán Cardoso, el ministro de Turismo, que realmente también reconoce el significado que tiene esta visita, también de parte de un amigo como es Surab de él. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias. Obviamente ahora están atentos a las inquietudes que ustedes nos puedan acercar. Habilitamos el espacio de consulta, pero les recordamos a nuestros colegas, les vamos a pedir su comprensión por motivos de la apretada agenda. Las autoridades solo van a recibir 3 preguntas. Como siempre, identificarse con nombre y medio al cual representan. Bien, buenas tardes, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Bueno, para la mesa en general, quien pueda responderlo, en este marco de turismo con fronteras cerradas que tiene Uruguay, pensando en esta temporada que está comenzando, ¿se habló de algo de eso concretamente, sobre qué soluciones puede haber a corto plazo para Uruguay, a efectos de reactivar cuando sea posible la actividad? Dentro de los temas que estuvimos conversando, para nosotros tiene una trascendente importancia la visita del secretario general de la Organización Mundial del Turismo aquí en nuestro país, como del ministro y viceministro de Brasil, que también nos acompaña, se encuentra aquí. En lo que tiene que ver con el reconocimiento que Uruguay está teniendo, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo nos ha puesto en conocimiento de el desarrollo de un plan estratégico para fomentar inversiones en el agroturismo, el ecoturismo. Hay, obviamente, en el mundo entero se está dando un comportamiento en las corrientes culturales del turismo. La gente no toma como destinos preferentes las grandes ciudades, sino que está viendo
un desarrollo muy importante hacia el turismo de campo, el ecoturismo, el agroturismo, y Uruguay tiene un desarrollo significativo en la materia. La Organización Mundial del Turismo así lo ha advertido, por tanto, vamos a concursar para obtener fondos en un programa de desarrollo de la OMT que fomentará este tipo de emprendimientos en fundamentalmente pueblos pequeños del interior. Y en otro orden de cosas, en las reuniones que tuvimos con el señor ministro de Turismo de Brasil, era una decisión tomada previo a asumir nuestra cartera, nuestra responsabilidad, previo al COVID, intensificar lo que son las relaciones turísticas y hacer el esfuerzo posible para que más brasileños puedan estar viniendo a Uruguay, equilibrando lo que es las nacionalidades de turistas de la región. Y nosotros lo hemos hablado con ustedes en más de una oportunidad. Río Grande do Sul para nosotros es un mercado muy atractivo y estuvimos conversando acerca de los desarrollos e intercambios de corrientes turísticas que pueden haber aquí en la región, tanto de un país como del otro. Buenas tardes, Mariana Sequeira de Telenoche. En este reconocimiento al país por cómo se ha venido llevando hasta el momento la pandemia, ¿ya se está hablando de o preparando lo que pueda suceder o a Uruguay como uno de los principales destinos cuando de alguna forma empiecen a abrir las fronteras? Nosotros como país lo que no hemos dejado de hacer nunca y no debemos dejar de hacer es planificar. Estamos planificando todo el tiempo para cuando se dé la reapertura, la pandemia va a pasar, tenemos que estar preparados y ser conscientes de cómo nos perciben en el mundo entero después de la pandemia. Estamos convencidos de que va a haber una oportunidad para el país, que estaremos en condiciones de captar fuertes corrientes turísticas extra región y para eso obviamente es indispensable todos los planes de estrategia y desarrollo que podamos llevar adelante junto a la Organización Mundial del Turismo. Buenas tardes, Natalia de Brun de TV Ciudad. Quería preguntarle, bueno, al ministro de Turismo de Brasil, o quizás a usted, Cardoso, si puede responder, si en esta reunión también se trató el problema que está teniendo Uruguay con la frontera, justamente con Brasil, con el ingreso de brasileños por el tema del COVID, de los positivos que están ingresando. No se habló del tema. Muy bien, de esta forma entonces culminamos la conferencia de prensa agradeciendo la presencia al señor secretario general de la Organización Mundial del Turismo, al señor ministro de Turismo de Brasil. Como no, me está acotando que el señor secretario general de la Organización Mundial del Turismo va a hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Preguntas son lógicas, ¿no? ¿Por qué estáis aquí cuando todo el mundo está cerrado? No solo Uruguay está cerrado Francia, Alemania, España, donde venimos nosotros. Pero en esta pandemia que dura ya más que 6-7 meses, nosotros ni un día ni hemos parado y siempre estábamos trabajando con miembros países para preparar campo para trabajar para mañana. Y es la primera vez que OMT viaja fuera de Madrid en Américas. Hemos pensado y visitamos dos países, uno que era más afectado durante la pandemia, que es Brasil, y que tiene enorme potencial y enormes oportunidades, y queremos aprovechar ese momento para reactivar y planear una agenda. Lo que vamos a hacer, y hemos acordado con el ministro, que vamos a abrir una oficina regional para Américas que también va a dar más importancia, más presencia de OMT en región. Y luego segundo país, que es Uruguay, que sigue ser un país menos afectado y gracias al gobierno, que en buen momento ha cerrado fronteras. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que salud y personas son más importantes que otras cosas. Por supuesto, afecta mucho a la economía, pero hay que aguantar. Ciudades como París, Barcelona, Venecia, hablamos de más importantes ciudades del mundo, están cerrados y sufren de pandemia, pero hay que aguantar y este COVID va a terminar algún momento. Ahora, cuando termina COVID, pues antes no hay que dormir. Yo creo que porque lo que duerme va a despertar muy tarde. Por eso la idea es que
poner todos nuestros esfuerzos. Nuestro rol siempre fue coordinación y por eso agradezco al ministro brasilero que viene a Uruguay acompañando a nosotros para hablar con su colega y nuestros amigos el futuro del turismo, porque Brasil es un mercado muy, muy importante para Uruguay. Y lo que acordamos todos, que queremos, lo que decía querido ministro, apoyar y ayudar el parte de campo, que Uruguay tiene bastantes oportunidades para invertir, desarrollar, crecer nuevos puestos de trabajo. Eso vamos a hacer muy rápido, que dentro de hoy y mañana vamos a crecer un plan de trabajo, cómo vamos a seguir ese plan. Igual en Brasil, apoyar más educación, dar más conocimiento de turismo a jóvenes. En innovación tenemos bastantes proyectos y con Wacalúa que vamos a desarrollar. Todo eso lo que estoy hablando estamos haciendo en Brasil y Uruguay en próximos meses, pues vamos a hacer en próximos meses. Y nada, pues pasa verano de Américas y no tengo ninguna duda que resultados y números va a ser mucho mejores que hoy. Y es un poco de reunión de trabajo y para ser más preparado para post pandemia. Por supuesto, aproveché estando en Brasil, bajar y dar abrazos a mi querido amigo canciller Bustillo y otro gran amigo, Germán Cardoso. Eso es más o menos el resumen de nuestro viaje. Le agradezco por su presencia. Bueno, más información en Panorama Cardinal. INAU aumentará el valor y la cantidad de asistencias a familias de acogida para reducir la institucionalización de niños. Tenemos que asumir que hay mucho que hacer y por eso es bueno esta fecha también para reflexionar sobre el presente que estamos administrando y manejando y para comprometernos hacia el futuro. En el Uruguay, yo lo decía recién, nosotros garantizamos los derechos básicos de los niños completamente y con enorme dignidad. El derecho a vivir bajo techo, el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la identidad. Pero nos está faltando y estamos muy mal en algo que es esencial en el desarrollo humano, que es el derecho a vivir en familia, que quiere decir el derecho a no tener que vivir todos los días de niño y de adolescente en una institución del Estado, en un centro del INAU. El Estado no es buen padre, no es buena madre, es buen tutor, pero esa tutoría o esa tutela debe durar muy poco tiempo, debe ser transitoria y el Estado debe trabajar en fortalecer los vínculos o en reconstituir vínculos familiares para que esos niños y para que los niños puedan crecer en el ámbito familiar. En esta perspectiva justamente, que es una línea estratégica que el directorio definió por unanimidad, bueno, hay un correlato presupuestal. En el presupuesto se destinan recursos para mejorar y ensanchar el sistema de acogimiento familiar. Vamos a mejorar las asistencias, vamos a aumentar el valor de las asistencias que se le entregan a las familias de acogida, para que por lo tanto haya más familias amigas que estén dispuestas a recibir niños y por lo tanto menos niños internados. Vamos a extender esas asistencias a las familias de origen, a las familias biológicas, cuando el ingreso de un niño al sistema 24 horas se debe a que la familia ni tiene problemas de violencia, ni tiene problemas de adicciones, quiere cumplir con los deberes de la patria potestad, pero tiene problemas materiales, económicos para sostener ese niño y ese niño se cae en el sistema del INAU. Bueno, hemos generado recursos para poder asistir económicamente, aunque sea en forma temporal, a esas familias cuando esos casos se dan, que está estudiado es aproximadamente el 20% de los ingresos al sistema de 24 horas tiene que ver con una razón de carácter económico de la familia, una carencia económica que las familias tienen. Vamos a hacer todo eso, estamos tratando de dinamizar todo lo posible el régimen de las adopciones y estamos dando pasos ciertos en ese sentido. Yo creo que todos los que estamos acá, que por fuerza de las tareas que se nos van dando, tal vez hace un tiempo que ya no tenemos oportunidad de escuchar a niños y niñas en lo que hacen, porque empezamos nuestra tarea profesional muy cerca de ellos y en una atención directa y de a poco va siendo cada vez más indirecta la atención que les damos. Dirigimos a otros adultos que tienen que dirigir a esos niños y niñas, pero creo que todos tenemos que buscar en nuestra semana el rato para también volver a escuchar, para volver a ser realmente protagonistas de primera línea de escuchar esas historias. Y por eso celebro el grupo asesor que inauguraron el viernes pasado con niños y con adolescentes, el Consejo Asesor, porque es una instancia muy enriquecedora para las personas que participan y para volver a darse cuenta
todo lo que hay que ayudarlos. Hoy, sin duda, esto es digno de celebrar, el cambio de paradigma en medio del cual estamos, pero ese cambio tiene que recordarnos algo que es un presente urgente y que creo que seguirá haciéndolo siempre. Las sociedades cambian siempre, pero nunca habían cambiado a la velocidad que cambia esta. Y yo tenía que ser obediente, pero también me crié en un mundo de certidumbres, que por supuesto luego fallaron todas a la cita, ¿no? Ya nuestros niños nacen sabiendo que viven en incertidumbre y se han acostumbrado, y el sistema educativo y la sociedad y la familia, todos en conjunto, debemos ayudarlos a que aprendan a convivir con la incertidumbre, a hacerla una compañera de camino y a, después de todo, aprender a que eso implica cierta cuota de libertad y cierto desafío, y cuando no, este lindo desafío de aprender en el sentido de atrapar aquello que aún no se sabe exactamente ni qué es, ni de dónde viene, ni qué nos depara. Enseñar en esa clave, enseñar desde la ley, enseñar desde la casa, enseñar desde el aula, enseñar en una interacción cualquiera con un vecino, enseñar eternamente en ese camino hacia la adultez en situación de fragilidad permanente y de incertidumbre constante, es el desafío actual de toda la sociedad. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. La Secretaría del Deporte impulsa el programa Tenis para Crecer, en el que participan 600 niños. Bueno, hoy lo que se está llevando adelante es con el tenis podés crecer, ¿tá? Y de alguna manera que nosotros queríamos cambiarle el nombre del revés a las drogas, porque acá no hay drogas, acá hay deporte, hay salud, y nos interesaba de alguna manera, por medio del tenis, de la Federación Internacional, cómo podíamos seguir mejorando y hasta dónde podíamos llegar. Y la verdad que hay escuelas de zonas muy vulnerables donde nunca habían tenido una raqueta en la mano, hoy por hoy están practicando el tenis, saben los valores que da el tenis, y lo bueno está que también personas, niños con silla de ruedas, comenzamos también el tenis para ciegos, que son deportes adaptados. Para un ejemplo, es una pelota más grande, es una pelota de goma, que puede tener hasta un cascabel, y se cambia el sentido de la visión por la audición. Ayuda, y como siempre decimos, el deporte para las personas discapacitadas es un derecho, y de la Secretaría Nacional de Deporte vamos a estar trabajando para cumplirlo. ¿Dónde se dan estas clases? ¿En qué lugares? ¿Son gratuitas? ¿A cuántos niños llegan? Bueno, lo bueno es que se están dando en escuelas y también colocando una red en los patios para comenzar el tenis. Y tenemos nuestra plaza número 3, como también hay en Paso de la Arena, se están haciendo experiencias y por suerte está funcionando muy bien. Son como casi 4.000 niños que ya han tenido experiencias con el tenis. ¿Quiénes participaron del convenio? Y son chicos que, bueno, acá es la Fundación, la Federación Internacional de Tenis y la Secretaría Nacional de Deporte. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa. Luego de la misma, continuamos la recorrida informativa por todo el país. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada. Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Viernes, el mejor día de la semana. Toto arrancó temprano, tenía un examen difícil. Se encontró con Victoria y Cata en el bondi. Le fue bien, creen que pasa. De ahí se fue derecho a entrenar. No saben cuándo arranca el campeonato, pero hay que estar listos. De noche, pintó asadito en lo de Tacho para festejar el cumple de su novia Juanita. Días después, se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como
Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Bajá la app Coronavirus, activá la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuidame. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Paysandú porque el intendente Mario Díaz presentó un informe de gestión 2015-2020. Y al cierre de este periodo, al cierre de esta gestión, nos pareció necesario hacer un resumen, una especie de rendición de cuentas sucinta, rápida, porque tampoco queremos insumir demasiado tiempo, que ponga sobre la mesa y rinda cuentas de alguna forma a la ciudadanía cuál es el departamento que dejamos, tanto desde el punto de vista de los cambios y de las transformaciones que el departamento ha venido viviendo, protagonizando en los últimos 5 años a partir de esta gestión, y a su vez en qué condiciones entregamos la administración al gobierno entrante que asumirá, como todos sabemos, el próximo jueves. Obviamente, este proceso lo inició el compañero Guillermo Caraballo, por lo tanto nos pareció necesario su presencia, fue el que lideró, fue el que puso, digamos, el liderazgo para todo este proceso, por eso su presencia también hoy era fundamental. Vale la pena recordar también el estado en el que estaba el departamento, tanto desde el punto de vista de su infraestructura urbana, en espacios públicos, en materia de calles, en materia de caminería, como desde el punto de vista institucional, la situación en la que estaba la Intendencia de Paysandú, una institución que estaba sumamente desprestigiada, cuestionada, que había sido escenario, digamos, de algunos elementos bastante vergonzantes desde el punto de vista, digamos, de lo que había pasado en algunas de las infraestructuras de la propia Intendencia de Paysandú. Así que ese fue el lugar desde donde partimos a la hora de la definición de las prioridades como gobierno departamental asumimos, como decíamos, en aquel momento liderado por el doctor Guillermo Caraballo. Son muchos los cambios que ha habido Paysandú en estos 5 años. Vamos a hacer un repaso breve de lo que a nosotros consideramos las principales transformaciones y los principales cambios que le dejamos a este departamento a partir de una gestión que puso el centro, por un lado, en el cumplimiento de los objetivos que estaban expresados y plasmados en nuestro programa de gobierno. Nosotros asumimos el gobierno departamental a partir de nuestra participación, de nuestra condición de ser parte de un proyecto político que es el Frente Amplio, que tiene la vocación de transformación de la realidad en un sentido, digamos, de equidad, de acceso a la igualdad y de mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y es en el marco de ese proyecto que se definen las prioridades como gobierno departamental. En líneas generales quiero empezar expresando, en primer lugar, las transformaciones desarrolladas en materia de lo que tiene que ver con la situación vial del departamento. Ustedes recordarán, cuando nosotros asumimos, había calles que estaban en estado calamitoso, absolutamente intransitables, y fue por eso que definimos como gobierno departamental una prioridad absoluta, prioridad que también obviamente se expresó en relación a los recursos que se pusieron a disposición para esta definición y para esta prioridad. Nosotros trabajamos sobre la base de 2 líneas de trabajo, valga la redundancia. Por un lado, la definición de los conectores viales, que tiene que ver con entender que hay un conjunto de arterias urbanas, de calles, que son fundamentales. Por un lado, por la cantidad, por el flujo, por el alto flujo de tránsito que tienen, y por otro lado, porque son arterias que nos permiten trasladarnos en forma cómoda, en forma ágil, de un punto a otro de la ciudad. Y en función de esa definición, de interpretar y entender que había que a esos conectores viales darle una jerarquización, fue que los identificamos y trabajamos en la mejora radical, en la mejora de fondo de los mismos, haciéndolos obviamente absolutamente amigables para su recorrido, pero también mucho más seguros. Fue a partir de esa definición de los conectores viales que esta administración desarrolló la transformación total de Avenida Salto, desde Boulevard hasta el Paseo Costero, hasta la costa prácticamente, mejorando además, como decíamos, algunas intersecciones, algunos cruces que eran peligrosos, que habían tenido dificultades, como era el cruce de Zorrilla o el cruce de Roldán. En esa misma dirección estamos en pleno proceso de transformación de fondo con Avenida Soriano. Hicimos a Antonio Estefanel desde Boulevard Artigas hasta Baldomero Vidal íntegramente.
Instrucciones del año 13, también en el mismo sentido, desde Baldomero Vidal hasta Boulevard, íntegramente. Independencia, al sur de Soriano hasta la Paraguay, íntegramente. Leandro Gómez, había que recordar cómo estaba Leandro Gómez al oeste de Selmar Michelini, entre Selmar Michelini y el puerto, una calle que prácticamente desde las inundaciones que se habían vivido en el periodo de gobierno del compañero Pintos, no había tenido intervenciones y que estaba en un estado absolutamente calamitoso, y por eso fue una de las primeras definiciones que adoptó esta administración, que fue recuperar esa arteria. La Paraguay desde la ruta 3 hasta Boulevard, íntegramente. Ayacucho, al este del límite este, entre el límite este y Rodríguez Noya, también otro conector importante y que, como ustedes recordarán, hasta hace unos años era una arteria peligrosa y altamente transitada. Wilson Ferreira Aldunate, desde Boulevard hasta la ruta, calle Uruguay más recientemente. Y como esas, seguramente me estoy olvidando de varias, pero esa fue una de las prioridades que como gobierno departamental asumimos. En la misma línea y también tratando de trabajar y recuperar lo que eran los pavimentos de la ciudad, decía, trabajamos en dos direcciones. Por un lado, la definición de los conectores, la otra línea de trabajo fue lo que tiene que ver con los mantenimientos de los pavimentos existentes. Y ahí hay más de 13.000 metros cuadrados de hormigón realizados en todo lo que es el pavimento de hormigón de la ciudad. Yo creo que hacía mucho tiempo que la ciudad no vivía una recuperación de fondo en los pavimentos de hormigón como el que se dio durante este periodo. Un pavimento que, como todos sabemos, tiene una larga duración, fue construido hace varias décadas y que durante esta administración se le dio un fuerte impulso para recuperarlo y garantizando a su vez la vida útil para las próximas décadas. Y en el mismo sentido se trabajó intensamente en la recuperación de los pavimentos de todo el anillo central de la ciudad y a su vez en intervenciones concretas en varios puntos específicos de la ciudad, construyendo pavimentos a nuevo en Vista Hermosa, en Barrio Norte, en la zona al oeste de Selmar Michelini, en fin, más de 1.500 cuadras hechas a nuevo durante esta administración en esa línea, como decíamos, de recuperación de los pavimentos, ¿no? Otra línea central que definimos durante esta administración fue la urbanización de los barrios. Ahí entendimos que había que garantizar la accesibilidad a servicios de calidad y a una ciudad de calidad para todos los sanduceros, y por eso definimos la prioridad de intervenir en 7 barrios de Paysandú. Y como siempre decimos, ¿no?, el derecho a una ciudad segura, a una ciudad no inundable, a una ciudad que nos permita ingresar a los barrios con tranquilidad y con seguridad, un derecho de todos los ciudadanos, y por eso podemos decir hoy con mucho orgullo que en barrios que hasta hace algunos años corrían las aguas hervidas o que tenían casas que se inundaban ante las primeras lluvias, hoy hay barrios que están en las mismas condiciones que cualquier barrio del centro de la ciudad de Paysandú, con la construcción de más de 30.000 metros lineales de cordón cuneta, la realización de las calles, el alumbrado, las veredas, el arbolado, garantizando de esta forma, como decíamos, a una ciudad de calidad a más de 10.000 sanduceros a partir de esta transformación de los barrios. Todos los hemos recorrido, el Telpero, Solari Gamundi, Casa Mole, el Roble, el P3, el P1 en Nueva York. Son barrios que realmente, intervenciones que le cambiaron la calidad de vida a los sanduceros que viven en ella. Siempre decimos, eran barrios que hasta hace un tiempo las ambulancias no entraban, los repartidores o los distribuidores no entraban por un tema de dificultades cuando llovía, en fin. Había gurises que no iban a la escuela los días de mucha lluvia porque el barrial les impedía salir. Y hoy son barrios con una calidad, digamos, de transformación muy importante, que, como decimos siempre, le mejoraron sustantivamente la calidad de vida a más de 10.000 sanduceros. Otra línea de trabajo central que desarrollamos durante esta administración fue la recuperación de las infraestructuras culturales y deportivas. No solamente la transformación y la mejora y la recuperación, sino dotarlas de contenido. No solamente nos preocupamos por mejorar la cáscara, por mejorar su aspecto y su apariencia, sino fue fundamental en esta política desarrollarle contenidos para que las mismas tuvieran un sentido. Vale la pena repasar lo que representó la recuperación del Florencio Sánchez. Recordemos que cuando nosotros ingresamos, el Florencio Sánchez estaba tapiado, tenía no se podía acceder, prácticamente estaba cerrado desde hacía mucho tiempo, y fue en esta administración que definimos recuperar el techo, recuperar el escenario, construir un foso,
cambiar su funcionamiento, y eso posibilitó que se llevaran a cabo una cantidad muy significativa de espectáculos durante estos 5 años, con más de 130.000 espectadores, lo cual para nosotros es fundamental. A eso le agrego la recuperación del Gobi. Cuando asumimos esta administración, yo me acuerdo todavía con Guillermo en la campaña electoral que fuimos a lo que era el viejo y querido Cine Astor, y allá estaba el cine en un estado deplorable, y hoy es una infraestructura cultural de primer nivel, también llena de contenido. Hay que reconocer en ese sentido el trabajo que se ha desarrollado desde la Dirección de Desarrollo, y vale la pena hoy repasar lo que han sido durante estos meses, a pesar de la pandemia, el apoyo que se le ha dado al sector cultural, llenándolo de contenido, como decíamos. Más de 8.000 espectadores hasta el año 2019 llevaba el Gobi. A eso le agrego la maravillosa infraestructura en la que estamos hoy, también un compromiso de campaña asumida oportunamente por el compañero Guillermo Caraballo. Hoy tenemos una infraestructura como la biblioteca, moderna, accesible y con una accesibilidad para los sanduceros y con un cambio radical en sus prestaciones. A eso le agrego el Centro de Investigaciones Daniel Vidar, le agrego la recuperación del Estadio Cerrado, la construcción de la pista de atletismo y la transformación de la vieja terminal en un polo educativo y deportivo de alto nivel, con una cantidad de más de 1.000 estudiantes recorriendo sus instalaciones, y potenciando, digamos, esa visión de Paysandú orientada hacia la educación terciaria, hacia el desarrollo, digamos, vinculado a la educación. En esa línea de repasar algunos de los hitos de esta administración, un lugar preponderante lo ocupa sin duda Pailana. Siempre lo decimos, no estaba en la agenda de nadie. Surgió como una situación a partir de la caída de la cooperativa en el año 2015-2016, y desde esta administración entendimos que no podíamos permitir que esa infraestructura, que ese edificio se transformara en otro cadáver, digamos, de esos que abundan en nuestra ciudad, que son el reflejo de otra época en alguna medida. Por lo tanto, asumimos el riesgo y el desafío, y tuvimos la audacia de tomar la decisión de presentarnos ante el Fondes para plantear su adquisición, pero no solamente comprarlo, como decimos siempre, sino llenarlo de contenido. El desafío no solo era comprarlo en última instancia era una decisión que implicaba poner recursos. El desafío era qué se hacía después con eso. Y esta administración entendió que era imprescindible dotar a esa infraestructura tan bien ubicada, a pocas cuadras de la playa, sobre una avenida central. Entendió que había que construir allí un proyecto urbano, y hicimos decenas de gestiones, obviamente lideradas por Guillermo, primero con el Fondes para llegar a un acuerdo para la adquisición del bien, pero después había que lograr del Ministerio de Vivienda los recursos para que se garantizara la posibilidad de construir vivienda, y hoy vale la pena recorrerlo. Son de los lugares que a mí francamente más me llenan de orgullo cuando paso, ver las viviendas, las cooperativas que están en pleno desarrollo en este momento, que van a posibilitar que más de 300 familias se construyan su vivienda en ese lugar, a lo cual se va a sumar la torre del BPS, a lo cual ya está en pleno proceso de construcción, y seguramente en los próximos meses se va a inaugurar un polo tecnológico de ANEP que se instaló allí producto de las gestiones desarrolladas por esta administración, a lo cual se va a agregar la UTEC, que está en pleno proceso de construcción y que en breve y seguramente a comienzos del principio del año que viene ya va a estar funcionando los laboratorios, que además van a permitir, producto también de las gestiones desarrolladas por esta administración, que funcione allí una experiencia de posibilitar una especie de cocina comunitaria, que aquellos emprendedores vinculados a la alimentación puedan allí desarrollar sus productos y usar esa infraestructura de primer nivel, con todas las reglamentaciones al día, con todas las exigencias desde el punto de vista bromatológico y de calidad y de higiene de último nivel, puedan allí desarrollar sus productos y darles desde ese punto de vista una mano. También lo que puede ser la constitución de la policlínica y el CAIF allí. Así que Pailana, insisto, uno de los proyectos emblemáticos de esta administración que nos llenan de orgullo, y que seguramente la próxima administración deberá continuar para poder seguir dotándolo de estos contenidos a los que hacíamos referencia. También, y en esa dirección de seguir repasando algunos de los hechos emblemáticos, fue lo vinculado a los espacios públicos. Tenemos una visión y una definición política de la importancia de los espacios públicos vinculados a la necesidad de promover la convivencia ciudadana, la interacción, la integración social. Son lugares de encuentro y de convivencia de la comunidad, y por lo tanto para nosotros son fundamentales. Y con esa mirada promovimos la recuperación de más de 20 plazas
pero además promovimos también la construcción de algunos espacios públicos de primer nivel, como es el Parque de la Chapita, o como va a ser el Paseo Costero o el Parque Municipal. Así que una enorme satisfacción. Hacía muchos años que Paysandú no tenía un impulso y un empuje tan importante en la construcción y recuperación de espacios públicos, así que la satisfacción enorme para nosotros estar también desde ese punto de vista cerrando esta administración con un fuerte impulso en esa área que entendemos, como decíamos, para nosotros muy importante. Los accesos al puerto de Paysandú, obra emblemática, durante décadas reclamada, y fue en esta administración que se hacen las gestiones necesarias para, en primer lugar, tener un proyecto global de los accesos al puerto que nos defina con claridad su recorrido, su traza, por dónde va a ir, etc. Y no solamente eso, sino adquirir y obtener los recursos para poder construir la primera etapa. Y vale la pena hoy recorrerlo para encontrarse allí con esa obra que transformó radicalmente la zona. En realidad la zona se transformó radicalmente por eso, por el Parque de la Chapita, por los realojos, pero como decimos siempre, una zona históricamente olvidada, hoy está absolutamente transformada y ha cambiado la calidad de vida también para esos sanduceros. Y los accesos al puerto de Paysandú vienen a ser una apuesta también al desarrollo logístico y al potenciamiento del puerto de Paysandú, un puerto que, como todos sabemos, estuvo durante muchos años abandonado y que hoy, por suerte, goza de buena salud, está en plena actividad, y los accesos le van a permitir, una vez que se complementen, se culminen y se terminen, no solamente potenciar las posibilidades de desarrollo del puerto de Paysandú, sino también mejorar el funcionamiento en lo que tiene que ver con la circulación de tránsito pisado en la ciudad. Así que también desde ese punto de vista para nosotros es una obra emblemática, fundamental y que queda, digamos, dentro del balance de lo realizado durante esta administración. Muelle Aníbal Zampayo y ciclovía, dos obras quizás no del porte y la envergadura de estos otros, pero también tienen un componente importante. La ciclovía fue una demanda de la sociedad y fue esta administración que entendió que había que atender esa demanda. Era una cuestión que estaba instalada, la población necesita espacios donde hacer ese tipo de actividades y fue desde esta administración que hicimos una obra que, aparte, yo tengo la suerte de recorrer el país, debe ser de las ciclovías mejor instaladas, con mejor calidad, con un equipamiento de primer nivel que realmente nos llena de orgullo. Y única hablar del muelle, que además viene a completar lo que es la obra del Paseo Costero y que va en esa dirección también que desde este gobierno intentamos promover, que es el acercamiento al río, la vinculación con el río, el aprovechamiento del río desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista del disfrute de los sanduceros. También en el interior hicimos mucha cosa, y a veces quizá no aparece en los titulares, pero también hay que recordar que desde esta administración se hizo un fuerte impulso a la caminería rural y a la construcción de alcantarillas y puentes en el interior de nuestro departamento, que también han sido fundamentales para mejorar la conectividad. Camino Gallinal, décadas reclamando este camino. Hace pocos días estuvimos con Liliana inaugurando la cancha de fútbol y lo reconocía las propias autoridades de Asucitrus. Así que para nosotros una satisfacción haber completado con una obra de calidad ese camino. El camino Los Álamos, que une la Ruta 3 con la Tentación. Lichón Piñera, otro camino históricamente demandado, el camino de las avenidas, los puentes y alcantarillas, como decíamos, la Cañada de los Zorros, la alcantarilla de Croza y más recientemente el de Guayabos que inauguramos con Liliana, Marcelo y Fabiana, que también los propios vecinos nos reconocían la importancia de esa obra, que históricamente dejaba una zona prácticamente, cuando había intensidad de lluvia, una zona prácticamente aislada. Las relocalizaciones y vivienda. Desde esta administración se trabajó intensamente con una visión de las viviendas, promoviendo la relocalización en función de un criterio inicial, primario, que tiene que ver con reducir los problemas vinculados a las crecidas recurrentes que sufre nuestra ciudad, y por lo tanto se definió la cuota 650 y desde allí trabajamos como prioridad para relocalizar a las familias que viven debajo de esa cuota para que no fueran ante cada crecida del río un problema, digamos, que haya que sacarlos. Trabajamos no solamente sobre eso, hubo más de 130 relocalizaciones durante este periodo, sino que además a eso le agregamos lo que tiene que ver con la fiscalización y el ordenamiento territorial, la inspectoría territorial, de manera de evitar la reinstalación de sanduceros nuevamente en esa zona y cortar de alguna forma ese círculo vicioso que permanentemente estaba instalado, donde se generaban los realojos y luego al poco tiempo había nuevos asentamientos. Desde esta administración tuvimos la decisión política y la firmeza para llevar adelante esa política, a veces con dificultades, pero lo podemos decir con tranquilidad,
que hoy hay que recorrer una zona, lo que era una zona históricamente de asentamiento, y hoy vemos no solamente el Parque La Chapita, sino también todo lo que es Ledesma, con la parquización que se había venido desarrollando allí, y todo lo que viene después. El otro día lo hablábamos con Marcelo, con este fondo de reconversión que va a permitir darle a esa zona, es un fondo que esta administración se presentó, que se obtuvo y que va a permitir darle a esa zona un nuevo destino, una nueva significación, lo cual para nosotros es también muy importante. Pero no solamente en eso trabajamos en la construcción de cartera de tierras, como decíamos, lo relacionado con Pailana, trabajamos con la resolución de un problema histórico como es la regularización de los IC, y desde esta administración se le dieron recursos a ese destino y a ese proyecto para contratar agrimensores y poder hacer los fraccionamientos y luego las escrituras, y hoy son cientos de sanduceros que durante muchos años reclamaban contar con la propiedad de su vivienda, y hoy, en función de las decisiones de esta administración y de los recursos que se pusieron en ese servicio, hoy pueden decir con tranquilidad y pueden escriturar y pueden decir con tranquilidad que su vivienda, de la cual disfrutan hace muchos años, va a ser definitivamente para ellos. Seguimos adelante con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Florida, donde se recupera un camión recolector en talleres de la Intendencia. Aquí el informe. Exacto, se trata de la recolectora que presta servicios en el municipio de Sarandí Grande. La verdad, una unidad que le dio muy buen resultado en cuanto a costo, rendimiento. El motor dio más arriba del 1.000.000 de kilómetros, que eso traducido en horas de trabajo es mucho más, porque bueno, es obvio que la recolección es un trabajo particular, porque no son tanto los kilómetros que se hacen, sino las horas que están prendidas. O sea que si tuviéramos un horómetro, estaría marcando una cifra alta, muy alta. Eso quiere decir que la unidad merece ser recuperada para que preste servicios en buenas condiciones. Ya tenía un consumo excesivo de aceite. Le estamos haciendo el motor a cero. Se le revisó toda la transmisión, estaba sorprendentemente en muy buenas condiciones, pero se está ajustando lo que hay que ajustar, y después, independientemente del problema en particular que tenía, que era el motor, nos enfocamos en el motor, pero estamos revisándola por completo para que cuando vuelva a trabajar vuelva en óptimas condiciones. La reparación es 100% aquí en los talleres del área logística. Se compraron todas las partes, por supuesto. Se va revisando constantemente, se va avanzando en el ensamblaje del motor, la puesta a punto del motor a nuevo, pero también a su vez hay otra parte del personal revisando continuamente algún desperfecto que pueda tener para aprovechar el tiempo que tenemos aquí, y estimamos que llevamos trabajando una semana y algo. Estábamos a la espera de los repuestos. Estimamos que en una semana y algo ya estaría pronta para operar. Obviamente que cuando se hace un motor, se ajusta un motor así, a este nivel, que es totalmente nuevo, hay que ablandar, como se dice en la jerga criolla, hay que hacerle algún kilómetro, tener algunas contemplaciones, revisar de que realmente esté todo bien, y ahí ya estaría pronta para prestar servicio. Sí, correcto, vuelve al lugar de origen. Nos vamos al departamento de San José con la información, informe de nuestros colegas de Canal 9 de San José, con el presidente de la Junta Departamental, Juan Martín Álvarez, que hace referencia a un proyecto para la transferencia de vehículos. Se daban situaciones injustas en el sentido de que por diferente motivo esa transferencia obviamente requiere que vayan las dos personas, estoy hablando de las motos y ciclomotores, y el hecho de que no fuera una de las personas o que dejaran para hacerlo después, se dan esas situaciones en la realidad, hacía que después se generaba deudas importantes y que la persona no pudiera salir nunca más de esa deuda. Entonces hoy hay una posibilidad, pagando por supuesto la deuda que hubiere, porque eso era la responsabilidad que tenía, pero pudiendo acreditar que se hizo la transferencia, es decir, que se desprendió del vehículo con una declaración jurada, que obviamente que debe pagar, como decía, pero que en el caso de ser una declaración jurada falsa se expone a una denuncia penal que puede hacer la Intendencia y está habilitada por el propio decreto. Después al proyecto original se le sumó por parte de un escribano del departamento, el escribano Cabrera, Fernando Cabrera, la posibilidad de ampliarlo, también pagando toda la totalidad de la deuda, a situaciones en que ni siquiera se sabe quién tiene hoy el vehículo.
Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa, luego de la misma continuamos la recorrida informativa por todo el país. Como ya es costumbre, los Martínez se juntan en familia cada domingo. Francisca fue de compras con su hija Guillermina al almacén del barrio. Luego pasaron por el shopping, donde se encontraron con Tata y Nana que estaban comprando un postre. De ahí pasaron a buscar a Momo y Juanjo por el partido de fútbol. Y finalmente se reunieron a almorzar todos juntos en familia. Días después se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de ella en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Baja la app Coronavirus, activa la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuídame. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada. Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Santiago pasó a buscar a Javier. Se juntaron en el café con Virginia y Diego para preparar la reunión que tuvieron con Magdalena, Marcelo y Andrés. De ahí se fueron a la oficina, donde estuvieron trabajando con María, Soledad y el resto del equipo. Días después se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Baja la app Coronavirus, activa la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuídame. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Canelones para destacar un homenaje a las víctimas de siniestros de tránsito. Lo que está sucediendo hoy es en recuerdo de las víctimas que han perecido, que tienen secuelas en siniestros viales. Uruguay se adhiere a una movida mundial en torno a este tema y, como siempre, la memoria se construye desde el presente. La idea en esta oportunidad es que en el marco de la complejidad sanitaria realizar una intervención urbana que va a tomar de prestado 5 o 10 minutos de la atención y que es simplemente para honrar la memoria de los fallecidos y los lesionados en siniestro de tránsito como a sus familias. Pero que sea un momento de reflexión. Muchas personas en nuestro país, el año pasado 422 personas y este año ya en lo que va del año, que estamos casi terminando, ya estamos llegando casi a las 350 personas fallecidas en siniestro de tránsito, lo cual tiene que llamar a la reflexión. Pero cuando recordamos las víctimas, yo siempre digo, son dos, porque uno es el que fallece o que tiene lesiones graves en un siniestro de tránsito y otra víctima es el que lo provoca, que muchas veces lo provoca por un accidente y muchas veces lo provoca por una falla en el manejo. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre estos temas.
De Canelones nos vamos al departamento de Maldonado con la información en Panorama Cardinal. La Intendencia y empresas de transporte acordaron el uso obligatorio de tapabocas dentro de las unidades. Es la comunicación por parte del señor Intendente de la resolución próxima de la obligatoriedad del uso de tapaboca y algunas medidas más que tienen que ver con el cuidado de la población que viaja en el transporte colectivo urbano y suburbano departamental, pero también de lograr un cambio de ideas fundamentalmente ante esta necesidad. Fue una reunión realmente exitosa, de muy buen ambiente, donde se lograron criterios unánimes para llevar adelante esto. Yo creo que vamos por el camino que ha demostrado Maldonado, que es el de la responsabilidad y del cuidado de su población y de quienes nos visitan. Y la necesidad, por supuesto, de la comunicación por parte de las empresas y de la Intendencia de hacer una amplia difusión para que los usuarios del transporte y la población en general de Maldonado sepa de que no se va a poder viajar en las líneas de transporte urbano o suburbano si no se tiene tapaboca. Trabajadores, empresas y el servicio de inspectores de la Intendencia, que van a tener línea directa con los conductores para que se actúe en forma inmediata ante alguna irregularidad. Fue una instancia de diálogo, de coincidencia también en cuanto a la obligatoriedad del uso del tapaboca. La Intendencia está pensando en una resolución que de alguna forma haga esa norma imperativa y nos convoca a los efectos de intercambiar opiniones previo a resolver, lo cual nos parece muy bien, porque convoca a los empresarios, a los trabajadores, quienes aportaron las diferentes ópticas sobre la temática. Nosotros desde el día 1, el día 16 de marzo, nos reunimos en tránsito y acordamos un protocolo sobre lo que era la limpieza de las unidades que se ha cumplido estrictamente. También es cierto decirlo que los choferes y los usuarios, en términos generales, sin ningún tipo de norma, han cumplido y cumplen con las disposiciones de responsabilidad social. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos y pensamos que una norma lo que haría sería reforzar algo que se está haciendo, reitero, desde marzo a la fecha. Obviamente entre las empresas, los trabajadores y los usuarios, pedir la colaboración de todos, la higiene, poder contar con alcohol en gel, ofrecer el uso de tapabocas, de barbijos y bueno, y básicamente es eso y la cantidad de usuarios también dentro de limitar o analizar la capacidad de usuarios dentro del transporte, que es un tema de estudio, ¿no? Para nosotros muy positivo, porque si bien desde que empezó la pandemia era el tapaboca, el uso era por el exhorto y en un porcentaje altísimo la gente lo está usando, entendemos que lo que dice el intendente es muy de recibo, porque nos vamos a poner en riesgo todo lo que hemos pasado este invierno y tenemos posibilidad de tener una temporada, aunque sea con turismo interno. Cada parte, desde el lugar que nos toque, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que si hay un retroceso no sea por culpa nuestra. Y en ese caso estamos totalmente de acuerdo con la resolución y vamos a hacer lo posible para cumplirla en toda su totalidad. De Maldonado nos vamos a Rivera con la información en Panorama Cardinal para mencionar que se aprobaron nuevos proyectos y ampliaciones para la ciudad de Rivera y Vichadero. Sí, nosotros el miércoles pasado participamos sobre la 1:30 de la tarde en una reunión con el Ministerio de Vivienda, con la ministra, conjuntamente con la Intendencia de Tacuarembó, donde se firmó un convenio específico para Rivera con el tema del ordenamiento territorial, que nos permite seguir financiando y seguir en el proceso de trabajo que venimos haciendo del ordenamiento territorial desde el año 2000, y específicamente este convenio nos permite ayudar en la financiación de la puesta a punto del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Rivera, el plan parcial que estamos manejando para toda la zona del estadio y el arroyo Cuñapirú, y también para el plan de ordenamiento territorial de Vichadero, que es la última alcaldía que nos queda para trabajar, porque ya tenemos pronto los de Tranqueras y los de Corrales, y estaríamos empezando el plan de Vichadero. El jueves participamos en una reunión básicamente formal del Congreso de Intendentes, una reunión de despedida de muchos de los intendentes que estuvieron como suplentes en esta instancia, en estos meses.
a nosotros que nos tocó participar representando a la intendenta. Y después por la tarde a las 14 horas sí una reunión también importante con la Comisión Sectorial de Descentralización, donde para Rivera logramos aprobar 2 ampliaciones de proyectos y un proyecto nuevo. En ese sentido se aprobaron la ampliación del proyecto de carpeta asfáltica que estamos haciendo en Presidente Viera por un monto de 8 millones y algo de pesos. También las pluviales de Joaquín Suárez, que en el proyecto original venían hasta Joaquín Suárez y Reiles, y ahora lo estiramos un poco y lo llevamos hasta la calle La Valleja. Eso también es un proyecto de 8 millones y algo. Y para el tema de caminería rural, una alcantarilla que estamos haciendo en el Camino Tres Cerros, que es un monto de 7 millones y medio, lo que totaliza unos 24 millones y medio de pesos en proyectos nuevos para Rivera. Así que digamos muy contentos con esas novedades. Y bueno, seguimos trabajando. Tenemos algún otro proyecto que también se va a estar licitando ahora en el mes de diciembre, que son las pluviales de Máximo Javier, que también ya fue aprobado por el FDI y que es de ejecución para el año que viene. Así que digamos, esas son las buenas novedades para los ciudadanos de Rivera. Y seguiremos. Ahora la próxima reunión del Congreso ya será con el nuevo intendente, el contador Sander, y se realizará seguramente a mediados de diciembre. De esta forma finalizamos Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.